Ya se ve la pantalla, ¿no? Sí. Como aprendimos la semana pasada, Dios establece límites en la naturaleza. La semana pasada hemos aprendido sobre la noche y el día. No sé si vosotros habéis escuchado la meditación de ayer. Ayer también yo he meditado, yo he compartido una meditación sobre el día y la noche. Según la Biblia, sí, la noche y el día son del Señor. ¿Qué significa esto? Si Dios nos ha permitido el día y la noche. Como sabemos, el día indica unas cosas muy positivas, alegría, gozo, felicidad, pero al contrario, la noche sí, nos enseña que alguna parte de negativos, ¿no? Sí, tristeza, angustia, aflicciones. Pero a través de esta cosa podemos pensar en la palabra del Señor y podemos acercarnos más a Dios. Por eso Dios está permitiendo esta cosa un poco mala como la noche para que la gente busque a Dios, se acerque más a la palabra del Señor, ¿no? Y hoy vamos a aprender sobre el mar y la tierra. ¿Qué sentido tiene mar y la tierra para nosotros? Sí, por eso hoy vamos a aprender esta cosa. Y si nos permite el tiempo, o la próxima vez vamos a aprender el invierno y el verano, ¿no? Ya. Cuando vemos Génesis capítulo 1 sobre la creación de Dios, aquí versículo 9 dice, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, ¿no? Um, el tercer día, Dios separó del agua y la tierra, ¿no? Sí. Dios juntó las aguas en un lugar y llamó este agua el mar y sacó del agua, sí, el seco, la tierra, ¿no? Entonces, por medio de este versículo, podemos saber que Dios estableció un límite entre el mar y la tierra, ¿no? Como sabemos, por medio del mar, uh, empezó la vida. En el mar, si Dios creó los seres vivientes como peces, como seres vivientes mariscos. Y desde el mar, Dios sacó la tierra. Y de la tierra también salieron todos seres vivientes. Entonces, de hecho, el mar tenía gran potencia de producir la vida. Pero aún así, Dios utilizó este mar para algo. Entonces, ¿a qué se refiere mar y la tierra? Aquí yo he puesto el primero, entre la destrucción y la recuperación, ¿no? Aunque tenía la potencia de producir la vida, pero Dios utilizó el mar para destruir la tierra. ¿Cuándo utilizó Dios primero? En la época de Noé, ¿no? Todos nosotros sabemos bien, en la época de Noé, Dios utilizó el agua para destruir a toda la humanidad y toda la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra, ¿no? Aquí Jehová Dios sí, ha tomado una decisión muy grave. Yo voy a destruir a toda la humanidad y con la tierra, ¿no? De hecho, Dios, para producir la vida, creó sí, el mar.
pero por el pecado de las personas, Dios se vio obligado a juzgar a ellos con el agua, con el mar. Según su palabra, como versículo 17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Sí, según este versículo, Dios trajo el agua del cielo y del abismo. Por eso, toda la tierra fue descubierto por el agua. Versículo, sí, Génesis 7, versículo 19 dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Totalmente fueron cubiertos, incluso los montes altos. ¿A qué se refiere esto? Con el agua, Dios destruyó totalmente la tierra, ¿no? Eso nos enseña la destrucción. Versículo 20 dice, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, ¿no? Todos nosotros sabemos bien esta historia, ¿no? Sí, Dios utilizó el mar para destruir, sí, la tierra, ¿no? Por eso el mar tiene este sentido, la destrucción. Cuando vemos si una ola muy furiosa, podemos tener miedo, ¿no? Si, este mar se puede destruir la tierra, pero Dios ha establecido el límite. Aunque la ola muy furiosa es muy furiosa, pero siempre hay límite. Entonces, ¿a qué se refiere la tierra? La tierra nos enseña la recuperación. Después de ser totalmente destruido la humanidad, la tierra, pero Dios ha dejado una recuperación. Por eso, el siguiente capítulo de Génesis, capítulo 8, ya está escrito de esta manera. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Disminuyeron las aguas. Eso significa ya empezó a recuperar la tierra. Aunque totalmente fue destruida la tierra en la época de Noé, pero Dios siempre se acordó de su pacto hacia la humanidad y los animales. Por eso Él disminuyó las aguas. Empezó a recuperar la tierra. Por eso, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Aunque había destrucción, pero Dios cesó esta cosa, como este versículo. La lluvia de los cielos fue detenida. En nuestra vida pasa lo mismo. Algunas veces podemos sentir que nuestra vida se va a arruinarse por algo, pero siempre hay límite. Después de estas cosas malas, ya empezará a recuperar otra vez. Es así como este acontecimiento. Dios primero destruyó la tierra, pero no fue el fin. Después de esta cosa, ya empezó a recuperar, ¿no? Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, ¿no? Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Por eso Salmo capítulo 104 dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. El salmista de este salmo, él también se acordó del acontecimiento del diluvio en la época de Noé, pero no era fin. Como el versículo 9 dice, les pusiste término, el cual no traspasará,
ni volverán a cubrir la tierra. ¿Sí? Eso será una esperanza grande, ¿no? Sí. Les pusiste término, es decir, un límite. Ya cesó esta temporada y luego Dios volvió a empezar de nuevo. Ni volverán a cubrir la tierra. ¿Se entiende? ¿No? La palabra. Sí. Y Salmo capítulo 60 dice, hiciste temblar la tierra, las hendido, sana sus roturas, porque titubea. Como sabemos, antes, sí, antes de sí, hendirse la tierra, Dios creó sí, la tierra solamente un continente. Pero en la época de Peleg sí, Dios parto la tierra, por eso ya ahora hay 5 continentes. Pero sí, cuando viene Jesús a la tierra otra vez, sí, como antes en el huerto de Edén, el principio, Dios recuperará, se sanará la tierra. Por eso, sí, este salmista también sí, tenía esta esperanza. Un día Dios sanará sus roturas, ¿sí? Es decir, el fallo de la tierra, ¿no? Recuperará. Y segunda de Crónicas, capítulo 7, aquí está escrito la oración del rey Salomón en el templo de Dios. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sí. Por el pecado de las personas, también la tierra puede ser destruida, castigada de Dios. Pero después de arrepentirse del pecado las personas, entonces Dios oirá su oración, su confesión y sanará su tierra. Porque la tierra que estamos viviendo está sufriendo por esta pandemia solamente por el pecado de las personas. Por eso, como cristianos verdaderos, como sus hijos, hijos de Dios, tenemos que orar de misma manera, arrepintiéndonos de nuestro pecado. Si tenemos algunos pecados, ¿no? Entonces, Dios sanará su tierra. Y también Ezequiel, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Capítulo 36 de Ezequiel ya había profetizado sobre restauración de la tierra de Israel. Cuando se acerque el trono de Israel, Dios primero sí, recuperó la tierra desolada de Israel. Por eso, como este versículo, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, ¿no? Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. ¿No? Sí, a través de estos versículos podemos recordar de la promesa de Dios. Siempre Dios con la tierra nos ha permitido su promesa de recuperación. Aunque nuestra vida puede ser arruinada por algo, pero tenemos que tener esta esperanza de recuperación. Ya en nuestro siglo hay mar y también la tierra, existiendo el límite. El mar nos hace recordar la destrucción de Dios, pero la tierra nos hace recordar su promesa de recuperar otra vez. ¿No es así? Por eso Dios ha establecido este límite entre mar y la tierra.
Y segundo punto, el mar nos enseña su juicio de Dios, ¿no? Sí. En la época de Noé, con el diluvio, Dios juzgó a la humanidad. Y también en la época de Éxodo, ¿no? Dios juzgó a los egipcios con el mar rojo. ¿No es así? Ya, cuando vemos Éxodo capítulo 15, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo, ¿no? Mar Rojo fue utilizado como juicio para los egipcios, desde el rey Faraón hasta sí, los ejércitos, ¿no? Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, ¿no? Por eso el Mar Rojo nos enseña, nos recuerda que fue utilizado para destruir a todos los egipcios, porque ellos fueron destruidos, juzgados por desobediencia, por su obstinación, dureza de su corazón. Aunque ellos vieron con sus propios ojos la columna de fuego y dividiendo el mar, aún así ellos fueron atrapados de su venganza. Por eso se metieron en el mar rojo. Si hubiera pensado en las cosas de Dios, entonces ellos no habrían podido entrar en el mar rojo, pero ellos entraron y fueron destruidos totalmente. De la misma manera, aunque mucha gente escuche, si vea todas las cosas que está ocurriendo alrededor de nosotros, pero no se da cuenta de la obra de Dios. Por eso, poco a poco están metiéndose en el mar rojo. Aunque ya, sí, bloqueando el mar rojo, pero en un poco se cubrirá otra vez para juzgar a ellos, ¿no? Por eso el mar nos enseña el juicio de Dios. Pero para los israelitas, la tierra les da la esperanza, les da la promesa de Dios. Éxodo capítulo 14 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, ¿no? Después de ser seco el mar rojo, ya sí, se ha manifestado, se ha mostrado la tierra seca, ¿no? Entonces, la tierra seca le hizo recordar al pueblo de Israel la promesa de Dios. Yo voy a sacar a vosotros de la tierra de Egipto, de la servidumbre, del servidumbre. Entonces, después de ver la tierra seca, si los pueblos de Israel pudieron acordarse de la promesa de Dios, ¿no? Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Entonces tenemos que ver, ¿sí?, la tierra seco en lugar del mar rojo. ¿Entiende? Ya Dios había preparado la tierra seca debajo del mar rojo. Aunque los pueblos de Israel no pudieron ver antes que saliese la tierra seca, solamente ellos vieron el mar rojo, pero Dios ya había preparado. Entonces podemos ver la promesa de Dios por medio de esas cosas, ¿no? Aunque no podemos ver ahora si la promesa de Dios, pero por estos acontecimientos, por esos versículos, podemos ver la tierra seca, la promesa de Dios. ¿Se entiende, no? Por eso Dios ha establecido esta cosa también. ¿Sí? Por eso Salmos capítulo 136 dice, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia.
Para los adversarios de Dios, Dios utilizará el mar para juzgar a ellos. Pero para su pueblo, para sus hijos, ¿no? Dios nos mostrará la tierra, ¿no? Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Ahí, sí, dos cosas muy opuestas. Dios arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, pero dio la tierra de ellos en heredad al pueblo de Israel, ¿no? Ya Dios nos ha prometido que nos daría, sí, esta tierra, ¿no? Sí. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer para heredar la tierra, para heredar la promesa de Dios? Este versículo, Números, nos enseña de esta cosa. Pero a mí, siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Todos sabemos, sí, dos personajes muy importantes, Caleb y Josué. Solo ellos pudieron, sí, entrar en la tierra prometida, ¿no? Entre la primera generación de Éxodo, solamente ellos dos personas, ¿sí? Caleb y Josué pudieron entrar, pudieron conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Aquí, el versículo nos enseña esta razón. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu. Él tenía otro espíritu, otro corazón de otras personas. Todos los israelitas tenían un corazón, pero rebelde contra Dios. Pero Caleb tuvo un corazón muy integridad, muy íntegro, ¿no? Sí, muy sincero. Por eso Dios sí, nos enseñó con este versículo que Caleb tuvo el otro espíritu. Decidió ir en pos de Dios. Por eso tenemos que tener mismo corazón, mismo espíritu. Aunque nos llegue muchas dificultades, todos nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo voy a seguir en pos de ti, pase lo que pase, para conquistar, para conseguir la promesa de Dios, ¿no? Entonces, aquí yo le meteré en la tierra. Antes una condición y luego el resultado. Yo le meteré en la tierra. Por eso la tierra nos hace recordar la promesa de Dios. Y Salmos capítulo 44, versículo 3 dice también, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú complaciste en ellos. Este versículo también nos enseña que solamente por el poder de Dios, ¿sí?, el pueblo de Israel pudo conquistar la tierra de Canaán, ¿no? ¿Sí? Por eso, cuando agarramos la promesa de Dios, cuando obedecemos su palabra, siguiendo al Señor, entonces el Señor nos dará esta tierra prometida, ¿no? ¿Sí? Sino tu diestra, porque te complaciste en ellos. ¿Sí? ¿A quién se complaste Dios? Complació Dios, ¿sí?, a Josué y Caleb. Por medio de dos personas, ¿sí?, el pueblo de Israel pudo conquistar, pudo obtener la tierra prometida. Entonces, deberíamos ser, si unas personas si pueden agradar al Señor. Entonces, por medio de nosotros, Dios le dará a otra persona, a otra gente, si su promesa. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? Para conseguir la promesa de Dios, tenemos que imitar
como Caleb y Josué. 자, y muy curiosamente, capítulo 37 de Salmos, ¿sí? Se hizo referencia sobre la tierra. ¿Sí? Antes, la semana pasada, hemos visto, si vimos el capítulo 119 de Salmos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué Dios nos ha permitido la aflicción como la noche? Para que aprendamos su palabra, ¿no? Eso es el tema de Salmo capítulo 119. Aquí, Salmo capítulo 37, sí, solamente sobre la tierra. Por eso, versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Dios, Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Y 11, pero los mansos heredarán la tierra, ¿no? Sí, este versículo os suena mucho, ¿no? Sí. En el capítulo 5 de San Mateo, sobre bienaventurados, 7 bienaventurados. Entre ellos, el segundo, los mansos heredarán la tierra, ¿no? Sí, los mansos. Y también 22, los benditos de él heredarán la tierra. ¿Sí? ¿Quién puede ser el bendito de Dios? ¿Sí? El que tiene la fe verdadera, el que espera a Dios, el que tiene esperanza de heredar la tierra, entonces puede ser bendito de Dios. Entonces le dará, sí, la tierra. Y versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Sí. Y versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Totalmente, sí. Se trata sobre la tierra. Capítulo 37 de Salmos. Por eso tenemos que tener en cuenta de esos versículos para heredar la tierra, para conseguir la promesa de Dios que deberíamos hacer. ¿Cómo deberíamos ser unas personas? Como estos versículos, ¿no? Espera en Dios. Y tenemos que ser mansos. Y tenemos que ser bendito. Y ser justo y esperar en Jehová. Entonces podemos heredar la tierra. Por eso la tierra nos enseña la herencia de Dios, su promesa. ¿Sí? ¿Entendéis? ¿No? Y también estos versículos como una conclusión del mar y la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Dios desde el principio aclaró muy claramente que yo creí la tierra y los cielos por la palabra. Pero como versículo 5, muchas personas ignoran voluntariamente de esta cosa, la creación de Dios por la palabra de Dios. Por eso ellos fueron destruidos, como versículo 6. No hicieron caso a la palabra de Dios. No creyeron nada de nada, ¿no? Por eso Dios utilizó el agua para juzgar a ellos, ¿no? Y ahora la tierra está reservada para el juicio final con el fuego. Por eso todos nosotros tenemos que tener esta gran advertencia y luego sí tenemos que enseñar a las personas que ignoran
esta cosa, la creación de Dios, el juicio de Dios por la palabra de Dios. Por eso el mar y la tierra nos enseña el juicio y la promesa de Dios. Y para nosotros como cristianos, ¿a qué se refiere? Sí, mar y la tierra. Como sabemos, el mar siempre está sacudiendo, ¿sí? Por el viento y por algo, siempre sacudiendo. Aunque se parece muy tranquilo, pero su onda siempre, sí, temblando, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere este mar? Sí. La prueba, ¿no? Sí. Como Salmo capítulo 107, versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que es encrespa en sus ondas, ¿no? Sí. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Para probar a nosotros mismos, Dios ha permitido esta ola del mar, ¿no? Por eso mar nos enseña que prueba de Dios. En sus angustias, sus aflicciones, claman a Jehová, ¿no? De hecho, si cuando estamos en una situación muy difíciles, podemos orar a Dios con más sinceridad. ¿No es así? Para esto, para probar nuestra fe, algunas veces, a menudo, Dios promete de estas pruebas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hará Dios? Versículo 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, ¿no? Después de permitir algunas pruebas, pero siempre Dios calma esta prueba. Por eso podemos tener más tranquilidad, podemos tener más esperanza, aunque estemos en pruebas de Dios, pero dentro de poco Dios calmará esta prueba. ¿Sí? Cuando leemos este versículo, podemos acordarnos de una historia de Jesús, ¿no? Sí. San Juan capítulo 6. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, ¿no? Sí. Jesús también vio esta gran tempestad que se acercó a sus discípulos. Los discípulos del Señor, después de enfrentar esta gran dificultad, clamaban al Señor, ¿no? Sí. Por eso vino Jesús. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aunque Pedro era gran discípulo del Señor, pero él era hombre muy débil, sí, hombre de poca fe. Muy fácilmente perder su fe ante la gran ola, gran tempestad, ¿no? Por eso Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Porque Dios nos ha permitido esta ola, tempestad, para crecer nuestra fe con su palabra. Imaginémonos cuando si fuéramos a Pedro, entonces, ¿qué sentiríamos de este acontecimiento, ¿no? Yo ya ahora estoy hundiendo en el mar, pero Jesús extendió su mano para rescatarme y me rescató de este gran peligro, ¿no? Entonces, si muy ciertamente apóstol Pedro tendría más fe, ¿no es así? Sí. De hecho, la gran tempestad, el principio fue gran dificultad para Pedro, pero después de experimentar, de rescatarse por el Señor, su fe aumenta un poco más. Por eso Dios nos permite esta prueba, ¿no? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
me parece como un regaño del Señor, ¿no? Cuando temblamos por la prueba, perdemos la fe, entonces de la misma manera, a lo mejor el Señor nos reprochará, ¿no? Pero recuerden, después de prueba, sí, siempre viene la fe, firmeza. Ya, vamos a ver. San Juan capítulo 6, versículo 20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida la tierra a donde iban. ¿No? Sí. Aquí, versículo 20, yo soy, no temáis. Cuando conocemos al Señor verdaderamente, no podemos ser temblados por muchas pruebas. Por eso tenemos que escuchar esta palabra. Yo soy tu Señor, tu Salvador. Por eso no temes, no temes nada. Cuando recuperamos nuestra fe, entonces podemos llegar enseguida a la tierra a donde iban. ¿No? Sí. El mar sí, nos enseña como la prueba. La prueba nos hace temblar, nos hace perder nuestra fe. Pero cuando recordamos la palabra del Señor, su promesa, entonces podemos llegar a la tierra. ¿A qué se refiere la tierra? La fe tan firme, tan firme. El mar siempre está sacudiendo, pero la tierra no se puede sacudirse. ¿No? Por eso todos nosotros tenemos que tener la fe tan firme como la tierra. ¿Sí? Y Jonás también, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿No? Sí. Jonás también le llegó gran tempestad, ¿no? Para probarle. Dios le ha prometido esta gran tempestad para que se arrepienta más correctamente, ¿no? Dentro del vientre de un gran pez por 3 días. En el vientre de pez, Jonás se arrepintió, ¿sí? Oró a Dios. Por eso se ocurrió de esta cosa. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿no? En el mar, ¿sí? Su fe, sí, estaba muy temblando, ¿no? Dudaba al Señor, pero dentro del vientre de pez, él se arrepintió. Y luego, como resultado, el pez vomitó a Jonás en tierra, ¿no? Sí. Por eso ahora, no sé, a lo mejor ahora estamos en el mar, ¿sí? Recibiendo la prueba de Dios, pero un día llegaremos a la tierra, ¿no? Sí. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Sí. Este versículo nos enseña que cuando oramos al Señor, todos nosotros tendríamos que tener la fe firme, ¿no? Si cuando dudamos sobre nuestra oración, sobre Dios, entonces como la ola del mar podemos ser sacudidos. No podemos conseguir su respuesta. Para esto, Dios nos ha permitido algunas veces, no, muy a menudo, sí, la prueba. Pero tenemos que recordar, ahí el límite y vendrá la tierra. La tierra indica nuestra fe tan firme. Por eso cuando oramos al Señor, tenemos que tener esta fe. 100% Dios escuchará mi oración. Por eso, aunque se tarda en recibir la respuesta del Señor, pero siempre va a llegar. Por eso, sí,
Recuerden este versículo, ¿no? Pero pida con fe, no dudando nada, no dudando nada. ¿Sí entiende mi palabra? ¿No? Por eso el mar nos enseña, si tenemos algunas pruebas, pero después de esta prueba, si nos llegará la firmeza de la fe, ¿no? Por eso, como resultado, ya, Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, ¿no? Generación va, generación viene, siempre cambia algunas cosas este mundo, pero la tierra siempre permanece. ¿A qué se refiere esta tierra? La tierra nueva, la tierra nueva, ¿no? Aunque se va esta tierra de mundo, pero vendrá una tierra más permanente, ¿no? Por eso Apocalipsis capítulo 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Sí. Aquí, cielo y la tierra, pero nuevos, ¿no? Aquí, pero me llama mucho la atención, y el mar ya no existía más. En el primer cielo, en la primera tierra, ya hay el mar. Pero en el cielo nuevo, en la tierra nueva, no hay, existe más el mar. ¿A qué se refiere esto? Ya no hay prueba, ya no hay aflicciones, ya no hay cosas malas en la tierra nueva. ¿Se entiende? Por eso Dios ha permitido, ha establecido este límite entre mar y la tierra. El mar nos hace recordar las cosas un poco, sí, un poco temerosas, ¿no? Sí, juicio, destrucción y la prueba, pero la tierra nos hace recordar algo positivos, algo alegres, algo firmeza, ¿no? Sí, Dios nos ha dado la promesa como la tierra que no puede sacudirse, tan firme. Por eso tenemos que conseguir esta promesa, llevando el corazón de Caleb y Josué, ¿no? Sí, entonces Dios nos permitirá esta, sí, tierra como herencia y nos llevará aquí, sí, nuevo cielo y nueva tierra, que ya no hay, existe el mar. Por esta pandemia, por estas situaciones muy difíciles, a lo mejor, muy ciertamente, estamos, ¿sí?, navegando encima del mar, pero dentro de poco, ¿sí?, llegaremos el destino a la tierra, a la tierra. Por eso tenemos que agarrar la palabra del Señor, confiando en el Señor. Entonces, como capítulo 6 de San Juan, podemos llegar a la tierra enseguida. ¿Sí? Aunque si nuestro estado, nuestra situación no se puede cambiar, pero nuestro corazón, nuestra fe puede ser tan firme como la tierra. Es única manera. Agarrar a la palabra del Señor, confiar en el Señor. ¿Entendiste mi palabra? ¿No? Sí. Por eso hoy sí hemos meditado sobre el mar y la tierra. ¿Sí? Siempre hay dos cosas en nuestra vida, positivo y negativo. Por eso sí, será mucho mejor que pensemos en las cosas positivas, recordándonos, acordándonos de la promesa de Dios como la tierra. ¿Vale? Sí. Ya.